Buenas noches, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Bienvenido a otro episodio de Lo mejor de la vida. Hoy, su hermana Irene con ustedes. La hermana Gabriela. Y a nuestro lado, el hermano Eli Álvarez. Y nuestro hermano José, mi persona. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra identidad en el Señor. Y como tema principal, como verso lema, tenemos Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, como dice el hermano José, abrimos el panel, pues. El panel. Bueno, dado a la petición de todos los espectadores que están pidiendo a la audiencia, ¿verdad? Vamos a comenzar de aquí para allá. No, si leemos bien toda la porción que tenemos, vemos que hay algo muy importante que es vital en el desarrollo del cristiano, ¿no? Y es que una de las cosas que nosotros llegamos a conocer la palabra de Dios, a conocer los caminos de Dios, pero hay algo que, sin embargo, muchas veces nos cuesta como que lograr internalizar y cambiar ese background que tenemos de que somos hijos de Dios y somos la imagen de Dios. Porque se dice, el asunto está que por mucho tiempo decimos, pero no es decirlo, sino es tener la vivencia clara de lo que representa esa expresión, ¿verdad? Entonces, el versículo 26 es donde Dios se para después de venir de hacer 5, creo que este es el sexto día, donde Dios hace al hombre, ¿verdad? Después de venir del proceso evolutivo de la creación. Entonces, Dios crea al hombre y lo primero que dice es que hay una conversación, hay una reunión de planificación entre el alto mando celestial, ¿verdad? Donde ellos dicen que entre ellos llegan a la conclusión, hagamos bueno, la versión mía es la Nueva Traducción Viviente, por eso dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Es decir, cuando leemos eso nos damos cuenta de que la razón de la creación anterior es este versículo 6, ¿verdad? Entonces, eso te da a entender de que somos seres humanos con una identidad que tenemos un valor bastante fuerte para Dios, ¿verdad? Y una de las cosas muy importantes es que todo lo demás que se desarrolla en ese versículo no se puede dar sin antes nosotros como creyentes, como cristianos, no internalizamos de que somos la imagen de Dios. O sea, de ahí parte todas las otras bendiciones que puedan haber dentro del versículo. Lo primero es que somos la imagen de Dios. Amén. Y si fuéramos a retroceder un poquito, ¿verdad? Antes de usar a la Biblia como un argumento, ¿no? Como una base. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia tiene autoridad, ¿verdad? La autoridad de la Biblia para el cristiano. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que la leemos y lo que dice la Biblia lo tomamos, ¿verdad? Como algo que es verídico, ¿verdad? Yo sé que el mundo, hay muchas teorías, muchas versiones de qué fue lo que sucedió, cómo todo empezó a suceder, a existir. Entre una de esas cosas es el hombre, que si venimos del mono o no. Hay gente que sí se parece al mono, pero no. Pero la apariencia es una cosa. Sí, una cosa es la apariencia, pero otra cosa es de dónde viene, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros como cristianos creemos que la Biblia tiene la autoridad soberana, suprema, es la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, no es como que, bueno, esa creencia la heredé de mis padres, de mi abuelo, o la cultura cree así, porque si vamos a usar el argumento de culturas, también habría que estudiar y aceptar otras culturas. Yo creo esto, ella cree otra cosa. Hay gente que cree en otras cosas en cuanto a la cultura. La cultura moderna
en cuanto a la creación, no habla de que Dios creó al hombre y a una mujer. Habla de que Dios creó, que se creó, se llegó a hacer algo, vida, y esa vida no tiene identidad sino hasta que, ¿verdad?, está ya grande o qué sé yo. Entonces, ¿verdad?, en el principio bíblico, la Biblia dice que Dios creó al hombre y los creó hombre y mujer. Exacto. Entonces, ya de ahí empezamos con una identidad. Tenemos una identidad, nos parecemos a Dios. Tenemos rasgos de nuestro Creador, que es Dios. Amén. Amén. Creo que el hermano José tenía razón al principio cuando hablaba acerca de la importancia de la identidad. Nosotros como cristianos siento como que, creo que la mayoría, tal vez nosotros tres, nos criamos en el Evangelio. El hermano conoció al Señor ya más joven, ¿no? Pero yo creo que a veces nos falta hacer más énfasis en esta parte. Nuestra identidad como hijos de Dios, como creación de Dios, pero como hijos de Dios. Y este versículo, ¿verdad? Me gustaba la versión que tú compartías. Y dice, ellos reinarán sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales. ¿Sabe? Ellos reinarán, serán como nosotros, ¿sabe? Estamos hablando de que Dios, ¿verdad? En la Trinidad, creó al ser humano para ser a imagen de Él, ¿verdad? Para reinar. Yo siento que a veces creo que tal vez es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Pecaminosa, que nosotros venimos al Señor y sentimos como que, tú sabes, no somos nada, no somos nadie, somos rechazados. Y nos falta como que recalcular, ¿verdad? Restablecer nuestra identidad. Así como decía hermano Eli, nosotros tenemos que empezar a leer la Biblia, no como una historia, no como bueno, eso es lo que se creía antes. No. Esto es lo que dice el Señor de mí. Esto es lo que Dios ha establecido como una realidad. Y sí me parece que tal vez deberíamos hablar un poco más de esto, porque creo que eso nos ayudaría a luchar contra muchos pensamientos de duda que el enemigo pone en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? De que no somos suficientes, de que no somos, que Dios no nos ama, y a veces nos cometemos fallas, errores, sí, pero todavía este versículo sigue siendo una realidad, sigue siendo una ley, ¿verdad? Es un hecho. Nosotros fuimos creados, esa es nuestra identidad. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor mismo. No hay otra creación que tenga esa descripción, solamente el ser humano. Amén. Me gustó la parte que dice hagamos a los seres humanos, porque hay una intención, hay una conversación y hay como que, o sea, que ellos decidieron hacerlo, como lo estaba diciendo el hermano José. Y la parte de, creo que el mundo ha quitado esa causa. Y ellos prefieren creer que, dos bolitas se chocaron y todo. ¿Verdad que fue por casualidad? Fue una casualidad y ya. En vez de creer que hubo una persona que nos amó tanto, que decidió crearnos a su imagen y semejanza para que reináramos y lideráramos el mundo. Entonces, si tenemos la opción de creer que, wow, hay una persona que nos sigue amando y que nos ama y que envió a su único hijo para que nosotros volvamos a restablecer esa conexión y esa relación que teníamos, ¿por qué decidimos creer que es una casualidad? Es algo eso es algo que el mundo se inventó y ya se tenía que pasar y pasó. Creo que es muy importante el saber que tenemos una identidad y que esa identidad nunca se va, que por más de que nosotros intentemos huir, intentemos salir corriendo, escondernos en lo más remoto, Dios sigue teniendo un propósito con nosotros, Dios sigue intentando usarnos todos los días, Dios sigue queriendo que volvamos a Él, que volvamos al primer amor y que volvamos a restablecer esa conexión que quizás tuvimos y ya no tenemos, o que quizás tenemos pero a veces dejamos como que en el olvido, o que tenemos y hacerlo cada vez más fuerte. Y hay algo que Lee mencionó, ¿verdad? Que es que muchas veces nos es más fácil arraigarnos a nuestras raíces humanas, ¿verdad? Porque cuando somos de nuestras raíces humanas,
si vamos al médico, lo primero que el médico dice es qué enfermedades tuvo tu papá, tuvo tu mamá, porque entonces por medio de eso tú vas a tener tal cosa. Y si mi papá y mi mamá fueron dueños de terrenos y casas, entonces, wow, eso, si ellos se mueren, eso es tu herencia, eso es lo que te va a quedar. Si tienen dinero, eso te va a quedar. Pero no logramos entrar en la verdadera verdad, porque una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad eterna, que es la que está escrita a través de la herencia que Dios nos dejó a través de su palabra, que es la imagen de Dios. Es decir, tenemos herencia, somos herederos a través de Cristo y tenemos una herencia. Y como decía Gabriela, no caímos aquí en esta tierra por un error, por un fallo médico, por un mal conteo en una noche de pasión. No, fuimos, pese cualquiera haya sido la circunstancia por la cual fuiste engendrado, simplemente estás aquí por un propósito en Dios. Eres un diseño de Dios. O sea, la historia estuvo mal con tu papá y tu mamá, pero no importa que la historia estuvo mal con tu papá y tu mamá, el asunto es que la conclusión es de que la razón por la cual tú estás aquí es porque tu nombre y tu vida está diseñado en Dios. Y hay un libro que está en la presencia de la eternidad que dice que en ese libro están escritas todas las cosas de nuestras vidas sin que falte nada. Entonces, tenemos una herencia, tenemos una identidad, y así como a veces nosotros, si nuestros papás, bueno, los lentes. No, porque mi papá usó lentes, yo a la larga tengo que usar lentes. Si somos capaces de mantener esa línea generacional humana, ¿por qué no traer la línea generacional eterna, que es la que tenemos en Dios, ¿verdad? Porque vemos, si nosotros estudiamos bien esta porción bíblica, ¿verdad? Te das cuenta que Dios no te va, o sea, Dios no crea nada para que pase necesidad. Dios no crea nada dejándote desnudo o desprovisto. Dios crea una vez que te ha provisto de una esencia de lo cual tú vas a necesitar. Creó el universo, creó la tierra, creó los mares, creó toda la dimensión. Ahora sí, tenemos 5 días, está todo, pero falta algo. La razón por la cual todo fue creado. Es este diseño. Entonces, creamos al hombre, pero sin embargo, cuando crea al hombre, no lo deja desprovisto. Tú analizas esa porción bíblica y te das cuenta que todo, Dios te está diciendo, no tengas temor, no tengas miedo, que vas a comer o cómo vas a vivir, porque yo te estoy dando de todo lo que aquí hay. De todo lo que aquí hay, tú puedes, es tuyo, ¿verdad? Entonces, dice, mira, plantas de semilla, árboles, frutales, todo lo que se levanta, todo lo que viene, lo pequeño, lo que corre, lo de arriba, lo de abajo, es tuyo. O sea, no estamos aquí, si nosotros logramos quitarnos el cliché humano, entonces podemos caminar en esa verdad que cuando regresemos a la identidad original que Dios nos dio a través de su palabra y que la recobramos en Cristo, hay descanso para nosotros. Amén. Y, ¿verdad? José está hablando de la identidad, nos da esa herencia, ¿verdad? Los beneficios de tener una identidad son muchos. La herencia, ¿verdad? Tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos una familia, muchos, ¿verdad? Muchas cosas que imagínese a alguien que en las películas se ve mucho, ¿no? Pierden la memoria, no se acuerdan quiénes son. Imagínense, ¿no? Una persona que no se acuerda dónde vive, no se acuerda cómo se llama, no se acuerda, es un desastre total. Y eso pasa espiritualmente. A veces, muchas veces, podemos entrar en un periodo de un limbo, ¿no? O hay personas que no conocen de acuerdo a la Biblia quiénes son ellos, ¿verdad? Y fíjense, la Biblia dice, podemos ver a través de la Biblia que somos conocidos y amados.
Dios nos conoce completamente y aún así nos ama. O sea, Dios sabe quién eres tú, José. Y aún así, Aún así. te ama. Hasta Eli lo ama. ¿Verdad? Y fíjese, ¿no? Esa identidad es basada en somos conocidos, no en conocer. No es como que, bueno, Dios te creó por un proceso y ya cuando tengas conocimiento vamos a ver si Dios compagina con nosotros y si podemos ser compatibles en esa relación. No, mira lo que dice Salmo 139, ¿no? Y voy a leer pedacitos así, ¿no? De los versículos, por ejemplo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, ¿verdad? Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todavía no, ya me lo recomendaron, pero todavía no. ¿Verdad? Detrás y delante me rodeaste, pusiste su mano. Dice aquí uno que me gusta mucho, ¿no? Que es el 13. Porque tú, y este es conocido, me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, ya Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Entonces, ese cristiano patito feo, que Dios no me quiere, o que, como tú estabas hablando de si viene una familia con problemas, como hablaba el pastor hoy, ¿no? Que si eres descendiente de alguien malo, olvídate, Dios te creó y Él te ama. Desde las entrañas, desde el vientre de tu madre te ama, te conoce. No es como que va a ver cómo te voy a ingeniármelas para amarte. Ya Él te ama desde que eras antes de nacer. Entonces, si solamente pensamos en ese principio, ¿verdad? En eso, tenemos razones suficientes para vivir contentos, confiados de que Él nos ama. No hay nada nuevo para Dios. Dios lo conoce todo. Amén. No hay nada que sorprenda a Dios de mí, porque Él me conoce. Ahora, en cuanto a lo humano, yo puedo sorprender a Gabriela, a Irene y a José. Oye, yo no sabía que él era así. Wow, si es así, yo como que mejor me alejo de él. Wow, yo no sabía que Gabriela era así. Wow, no me conviene, ¿verdad? Entonces nos enteramos de cosas, Situaciones. nos enteramos de estilo de vida, de una reacción en cuanto a una situación. Dios no es así. Dios, no hay nada que tú puedas esconderle a Dios, ¿verdad? Aquí había un versículo que decía, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El versículo 7. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y este capítulo, ¿verdad? El 139, es bueno que lo leamos en nuestra casa y veamos la magnitud de la omnipresencia de Dios. La omnisciencia de Dios, los dos, omnipresencia y omnisciencia, está en todo lugar, Lo sabe todo. en todo lugar, en todo tiempo, todos los tiempos, y lo sabe todo. No hay nada que tú puedas decir. Lo que pasa es que yo no puedo acercar a Dios porque tú no sabes lo que yo tengo aquí en el corazón, tú no sabes lo que yo he hecho. Tengo noticias para ti. Dios sabe y te conoce desde antes que hubieras nacido. Amén. Amén. Y eso es razón suficiente para tener esa garantía de que aún así Dios te ama. Amén. Amén, amén. El bendito sea el Señor, gloria a Dios. Ustedes estaban leyendo estos versículos, la palabra, como lo decían, ¿verdad? Y no me queda de otra sino darle gracias a Dios, ¿verdad? Y darle toda la gloria, toda la honra por su misericordia, ¿verdad? Su fidelidad. Porque fíjense que el hermano José hablaba acerca de cómo Dios creó todo y después creó al hombre. Como que, ok, no te va a faltar nada. Mira, ya te creé todo el ecosistema. Todo lo que tienes que hacer es reinar. Y me vino a la mente en Mateo, ¿verdad? Capítulo 6, el mismo Señor Jesucristo también te dice, ¿por qué os afanáis? O sea, no os afanéis.
¿verdad? Que hay que beber, que hay que comer. Es decir, diciéndote, es el mismo mensaje porque es el mismo Dios, el mismo amor, como decía él no cambia, Él lo sabe todo. Y en toda la Biblia podemos ver ese mismo mensaje. Cae de parte de nosotros dejar esos pensamientos que tal vez que nos atan, que nos limitan, ¿verdad? A una identidad pecaminosa, una identidad fuera del cuerpo de Cristo. Y ¿sabes? Tomar todas estas promesas como un hecho, ¿verdad? Como lo que somos hoy, que lo estamos escuchando en esta conversación. Cuando estábamos hablando, estaba recordando un testimonio, ¿no? Cuando estábamos hablando del tema de la identidad, estaba recordando un testimonio de un hermano venezolano en España. Entonces, él nos estaba contando que cuando él llegó a España, su esposa tenía papeles, pero él no tenía papeles. Pero entonces, claro, como todos nosotros, pues se tuvo que poner a trabajar y estaba trabajando y él nos contaba, ¿verdad? El nervio que tenía, ese estrés que tenía cuando iba a trabajar. Ese, tú sabes, cuando iba a trabajar, él lo que hacía era, es un servicio de cambiar, ¿cómo se llama? Los vending machines, las máquinas que venden refrescos, papitas, ¿no? Entonces imagínense, él venía con su van y él decía que él le daba 2, 3 vueltas a la cuadra, asegurarse que no hubiera un policía, asegurarse que no hubiera nadie, se iba tempranito y llevaba, y tú sabes, con aquel miedo, con aquel temor. Y entonces él contaba que una vez que le llegaron los papeles, nadie nunca lo molestó, nadie nunca estaba alrededor. Cuando le llegaron los papeles, ok, tengo los papeles. Entonces llegaba a la misma cuadra, se paraba rapidito a bajar sus cosas, cambiaba las cosas. Él decía que una vez hasta había un policía ahí y él se paró mal. Y el policía caballero, dijo, espérate, un momentico, mira, ya lo hago. Y él cambió todo, ya, mira, yo te digo, y se fue. Y él decía, un momentico, ¿qué ha cambiado aquí? Es el mismo policía, es el mismo país. Estamos hablando de una diferencia tal vez de un mes a otro. ¿Qué cambió? Un papelito cambió todo. Es decir, esa identidad cambió su perspectiva del mundo. ¿Me entiendes? De su alrededor. Y eso a mí me cautivó ese testimonio porque pensando en este tema que estamos hablando, nosotros como cristianos tenemos una identidad, un papelito firmado por el Creador de los cielos y la tierra y todavía nos comportamos como que no somos ciudadanos. Todavía nos comportamos como que no tenemos esa identidad. Y estamos escondidos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y le echamos la culpa al diablo. ¡Ese es el diablo! Mis hermanos, tomemos todas estas promesas que están escritas en la Biblia para usted, para mí. Y pongámoslas en nuestros corazones. Y comportámonos de esa manera, ¿verdad? Tomando en cuenta, no en cuenta, pero, ¿sabes? Reconociendo que el Señor, a través de su sangre preciosa, nos dio entrada libre al trono de gracia. Tenemos esa identidad, tenemos ese papelito, ¿ok? No estoy diciendo que se estacionen mal y que se pongan a pelear con policía aquí en la tierra, pero que cambiemos nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas en nuestro alrededor. Tenemos que cambiar nuestro enfoque y verlo a través de ese filtro que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El enemigo siempre va a intentar meter mentiras en nuestra mente. Sí. Y especialmente cuando cometemos errores o cuando pecamos, es como que ya Dios no te quiere, ya ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a pedir perdón? Todo el tiempo es lo mismo. Y muchas veces eso es lo que hace que los cristianos y las personas se alejen de Dios. Cierto. Por la vergüenza, por ese miedo de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Por qué le voy a pedir perdón si voy a volver a hacer lo mismo? Me acuerdo que hace algún tiempo tuve una conversación con mi mamá y yo le decía, mamá, pero es que ¿cómo yo sé que Dios me perdona? Porque yo peco, pido perdón, pero vuelvo a pecar. Y entonces mi mamá me dice, porque Dios te ama, porque Dios nos da ese amor y nos da la gracia. Dios no espera nada a cambio. El hecho que pequemos no nos quita nuestro propósito, no nos quita nuestra identidad, no hace que Dios diga, ya fulanito no va, ya
saquen a ese muchacho de aquí, vamos a ir con otra persona. Dios sigue estando ahí, el plan sigue estando ahí. Él no agarra la hoja del libro y dice, mira, ya esta no me sirve, ya hizo muchas cosas malas. Dios siempre sigue intentando acercarnos a Él, siempre sigue intentando devolvernos al primer amor. Y que Él no lo tiene que hacer, porque la verdad es que Él no nos necesita a nosotros, sino que nosotros lo necesitamos a Él. Pero el hecho de que Él siempre esté ahí buscándonos es tan hermoso. Y es como que siempre me toca en mi corazón, porque es como que, wow, Señor, o sea, no nos merecemos nada. Literalmente somos gusanos, como siempre dice el pastor Jonathan. Y sí, o sea, siempre tenemos esa identidad, siempre tenemos ese propósito, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, hizo, deshizo, se quedó sin plata, volvió y dijo, bueno, seré uno de los sirvientes porque Sí, ya no puedo ser hijo de mi padre. Y cuando el padre lo vio, salió corriendo y le dio un abrazo y le dijo, hijo mío, has regresado. Hizo una fiesta y lo recibió con tanto amor, con tanto perdón, con tanta gracia. Y eso es lo que hace Dios. Dios no nos ve. Muchas veces como pensamos en Dios como un Dios distante, como un Dios que está ahí sentado en su trono y solamente te juzga y te dice no hagas eso, o pecaste y lo volviste a hacer. Pero la verdad es que Dios es un Padre amoroso. Él nos ve con ojos de amor. Él no nos ve a través del pecado, Él nos ve a través del sacrificio que hizo Jesús. Entonces, a través del sacrificio que nos hizo Jesús, nosotros quedamos purificados porque Amén. estamos limpios con la sangre de Cristo. Entonces Él no ve nuestro pecado, no ve nuestras manchas, no ve lo que hacemos mal, sino que ve a nosotros, nos ve a sus hijos, ve a los hijos que Él adoptó, que Él creó y que Él sigue intentando tener con Él. Hay algo muy importante que ya estamos llegando al final, que lo que Irene tocó con respecto a la ciudadanía, ¿verdad? Que es que una de las cosas aquí en los Estados Unidos es que donde tú quieras, si tú no tienes un ID, todo se tranca. Es como que Dios se enfatiza para que tengamos conciencia de lo que representa tener una identidad. Todo se tranca. Si tú no tienes una identidad clara, se te tranca todo. Igualmente es en los mundos espirituales. Así es. Porque una de las cosas que el enemigo siempre va a tratar es de robarte tu identidad. Y lo vemos cuando Cristo fue al desierto y fue tentado. La primera tentación que el enemigo le presenta a Jesús es si eres el Hijo de Dios. O sea, ya esa es la pregunta Poniendo en duda. universal que tenemos todos los cristianos, que el enemigo siempre va a colocar en nuestros corazones. Sí. ¿Serás hijo de Dios y estás haciendo eso? ¿Serás hijo de Dios y te estás comportando así? Ora más a Dios porque lo que estás haciendo no es de Dios. Entonces el señalamiento siempre va a llegar y lo va a utilizar el enemigo para querer robar tu identidad. Cuando la identidad es como esa ID que cargamos nosotros en nuestra cartera. La identidad siempre está en nosotros. Nunca la vamos a perder. Nunca vamos a dejar de ser. Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Porque ya cuando Dios dijo, hagamos al hombre, se acabó Satanás. ¿Por qué se acabó Satanás? Porque ya Satanás no puede venir a robarte tu identidad porque ya Dios creó esa identidad en nosotros. Y entonces, una de las cosas importantes es que cuando leo esto es que me salta el corazón, porque en el versículo 31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era Bueno. bueno. Es decir, aunque tu vecino no te acepte, aunque la gente te diga que eres malo, Dios el soberano, tu creador, tu fabricador, el que puso las piezas donde tenía que ver, dijo, esto que hicimos quedó pepito. Está bueno. Está bueno. Y fue tan bueno que entonces dice que el Señor cerró, como quien dice, el sexto día de la creación. Entonces,
si nos damos cuenta, la imagen mala en nosotros nace del pecado. Porque antes de Satanás éramos todo bueno. Porque éramos la creación de Dios. Y Dios dijo, éramos buenos. Entonces, nosotros cuando venimos a Cristo, regresamos a nuestra identidad original, necesitamos entender de que somos la hechura de Dios buena y perfecta. Que en nosotros no se nos dificulta aceptarnos, pero que en nosotros hacia los terceros, los segundos, cuesta aceptarnos de acuerdo, porque esa es la otra. El segundo te va a juzgar de acuerdo al concepto que la persona tenga como tú tienes que ser, pero no al diseño original que tú tienes. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que se van tejiendo en la humanidad y en la sociedad, y comenzamos a como que empujar el bueno, el malo, el bonito, el feo, el alto, el bajo, el chiquito, el que puede, el que no puede, y la misma sociedad nos impulsa a disociarnos de que son formas, pero no es identidad. Tu identidad sigue siendo la que nació en la creación. Amén. Somos imagen de Dios. Amén. Y fíjense, en Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y muchas veces escuchamos este versículo y lo aplicamos a, ¿verdad?, finanzas, ¿verdad?, a hobbies, cosas así, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Si vamos a estudiar lo que es la identidad de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos hacer un análisis un poquito en cuanto a la identidad de un cristiano versus la identidad de del mundo, ¿no? Fíjense, ¿no? Podemos comparar como cuando usted agarra a dos tipos de especies de animal. Usted empieza a compararle, este vuela, este no vuela, este nada, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, en una comparación que podemos hacer es cómo el mundo define la identidad, ¿verdad? Podemos ver, el mundo define su identidad en cuanto a sus logros, a la apariencia que tenga la persona, el éxito, si esa persona es exitosa, la aceptación, si tiene éxito profesional, éxito, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, la identidad del cristiano no se mide de la misma manera. ¿Amén? El éxito de nosotros los cristianos no se mide de esa manera, no se mide qué tan lejos llegaste en tu carrera, cuántos seguidores tienes tú en tus redes sociales, cuántas personas tienes en tu iglesia, cuánto dinero tienes en tu banco. Así no se mide el éxito de una persona que tiene una identidad cristiana, ¿verdad? Se mide más bien en cuanto a una gracia, un propósito, la verdad bíblica, ¿no? ¿Cómo podemos medir a nuestra identidad, ¿verdad? Conociéndonos y acercándonos y pareciéndonos más a Cristo. La Biblia dice que nuestra meta es llegar a ese nivel, a esa estatura. Dice la Biblia, a la estatura de la plenitud de Cristo. No del famoso político, no del famoso científico ni profesional negocio, no del famoso cantante, ni el famoso, ni el poderoso, ¿verdad? Sino parecernos más y más a Cristo, ¿verdad? Afinar esa identidad, ¿verdad? A parecernos más a Cristo, ¿verdad? Hay un chiste, José, no sé si tú lo viste. Un muchacho dice, me enteré que mi papá es Elon Musk. Y es un chiste, por supuesto, ¿no? Entonces él está en una casita bien humilde por allá y él está así viendo, ¿tú lo viste? Él está así viendo para arriba y dice, wow, ¿eso quiere decir que ya no tengo problemas de financieros? Oh, eso quiere decir que ya no tengo más problemas de depresión. Y empezó a ir para allá, ¿no? Cómo la vida le cambiaría si de repente te dicen, tu padre es un billonario, miles de millones de dólares, ¿no? Entonces,
la vida le cambió. La vida le cambió, bueno, pues sin todavía apropiarse de la herencia, ya había cambiado su actitud ya. solamente con la idea, por supuesto era un chiste, era una broma, pero solamente con esa idea de que te enteraste que tu papá es Elon Musk. Imagínense, ¿no? Cuando nos enteramos que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Podemos rápidamente revisar los libros, el libro, y decir, wow, todo eso me pertenece a mí. Amén. Y eso es una bendición. Bueno, vamos a terminar. Entonces le voy a pedir a los hermanos que den su último consejo, su último, pues vamos a darle ánimo a todos los que nos están escuchando. Por supuesto que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Que Dios me los bendiga mucho. Estamos en la 101 de la Main Street en Worcester, en la iglesia de Benecer. Tenemos servicios los domingos. Tenemos varios servicios en la semana, pero el domingo nos reunimos a las 9 de la mañana y a las 11. Así que, Gabriela, tú vas primero. Dime, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, que somos más que nuestras dudas, nuestras inseguridades o lo que las demás personas puedan decir de nosotros. Somos más que las comparaciones que podamos hacer, porque muchas veces nos comparamos con otra gente. Somos mucho más, porque nuestra identidad no viene de lo que la gente diga, no viene si dice, mira, es que tú eres bonita, que tú eres feo, que tú eres alto, que tú eres bajo. Viene de lo que Dios habló desde el principio de nosotros, de lo que Dios declaró en nosotros desde antes que nuestra madre nos concibiera. O sea, literalmente nuestra identidad, nuestro propósito viene mucho antes. Entonces, lo que la gente pueda decir de ti, lo que tú puedas pensar de ti mismo, los errores que puedas cometer, los pecados que puedas hacer, las cosas que puedas pensar, no van a hacer que tu identidad cambie, no van a hacer que Dios te ame menos, no van a hacer que Dios te ame más, no van a hacer que Dios se arrepienta de haber enviado a su hijo a morir por ti en la cruz, no van a hacer que Dios te diga, no, ya yo no te perdono, ya no eres mi hijo. Dios siempre quiere que volvamos a Él, Dios siempre quiere que tengamos esa relación con Él, porque Dios nos ama, porque Dios nos da esa gracia que sobrepasa todo entendimiento, nos da ese amor todos los días, y todos los días es una nueva oportunidad para volver a comenzar, para volver al primer amor y volver a acercarnos a Dios, y no esperar a que nos enteremos que nuestro papá es un millonario, o nos enteremos que ganamos la lotería, o nos enteremos que tenemos 1 millón de seguidores en internet, para poder sentirnos felices y poder dejar de tener tristeza, sino que el solo hecho de saber que Dios está con nosotros, de saber que Dios está dentro de nosotros y de saber que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, eso nos da las herramientas y la felicidad para poder enfrentar todo lo que pueda venir a nuestra vida. Amén, hermano José, eso estuvo fuerte. No sé cómo, soy su hija. Déjame decirte que eres la imagen de Dios, no somos un error. Y algo muy importante mientras que todos conversaban, ¿verdad? Que me llegó una incógnita que muchas veces las personas analizan y dicen, si Dios es el Padre de todo, ¿por qué hay tanta maldad? Porque Dios no se levanta y destruye a los malos y que dejamos a los buenos. Es que si nosotros vemos bien la porción que estudiamos hoy en la Biblia, toda la historia comienza con Adán y Eva y de ahí se desglosa la humanidad. Dios es Padre de toda la humanidad. Aun que tú no lo aceptes, tú eres Padre, Dios es tu Padre. Así tú piensas que vienes del mono, de una semilla, de una planta, de una explosión, de un extraterrestre, Dios es tu Padre y Dios está presto para recibirte, como dijo Gabriela en la parábola del hijo pródigo. Él está en el mismo sitio donde nosotros lo dejamos y Él está presto para recibirte. Él no te va a recibir con golpes, con maltratos, con odio, porque estamos en la gracia. Lo más grande que Dios tenía, que era su Hijo, lo aportó para reconciliarnos con Él mismo, y es la garantía de que lo que estamos hoy en día para recibir de Dios es amor, gracia, favor y misericordia. Entonces recuérdate que Dios te hizo y eres bueno en gran manera. Amén. Yo diría, fortalece tu identidad en una vida en comunidad, ¿verdad?
asóciate con cristianos que crean como tú, que puedan ayudarte, que puedan modelar esa identidad. Porque un caballo no dice mu, ni un gato no dice guau guau, ¿verdad? Entonces, un cristiano no dice esas cosas que a lo mejor tú estás diciendo, ¿verdad? Un cristiano no va a esos lugares que a lo mejor tú estás yendo. Y está bien, ¿no? Todo es un proceso, pero tenemos que alinear nuestra actitud, nuestras prácticas, aún nuestras relaciones con nuestra identidad y ver si Dios es nuestro Padre, tenemos que comportarnos como que somos hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a la Biblia, buscar, ¿verdad? Esa guía, cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta, con quién se asocia un hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, creo que yo les diría, aparte del consejo, muy buen consejo, buena palabra de mis hermanos, yo les dejaría la palabra de Dios. Lean la palabra del Señor, porque ahí van a encontrar sabiduría, ahí van a encontrar vida, ahí van a encontrar todas las promesas que Dios le ha hecho a usted, que nos está escuchando en este momento. Así que, pues que Dios me los bendiga y recordando siempre que con el Señor tendrán lo mejor de la vida.